Amado Dios, reconocemos que nuestros corazones son propensos a desear algo que no nos pertenece. Reconocemos que deseamos cosas inferiores, sumamente inferiores a ti, Señor, y se convierten en ídolos en nuestro corazón. Es nuestro deseo reemplazar esa idolatría por una verdadera adoración. Cuando deseamos algo que no es nuestro, sea el hogar de otro, sea la mujer de otro, el animal de otro, las posesiones de otro, sea lo que sea, es una adoración desviada. Señor, vuelve a encaminar nuestra adoración para que se fije en ti. Señor, quita las distracciones que tengamos en esta tarde, tal vez porque hace buen tiempo y queremos estar afuera, queremos disfrutar de alguna bebida en una terraza con algún compañero o queremos estar en otro lugar haciendo otras cosas y por tanto es fácil distraernos. Yo pido que quites esas distracciones para poder escucharte a ti. Más que escuchar a Johnny, pido que escuchemos tu voz de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos. En nombre de Jesús. Amén. Busquen en vuestras Biblias en el primer salmo que vamos a estar viendo entre series, el Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Podéis buscar en vuestras Biblias ahí. Y mientras que buscáis, empezamos. Una de las cosas que me encantaba hacer mientras que viajaba de niño con mis padres, yo recuerdo mi padre ahí sentado y normalmente eran tramos largos viajando con ellos, una de las cosas que me encantaba hacer era cuando llegábamos a un túnel, veía el túnel de lejos y yo ya empezaba. Y al entrar, cogía aliento. Y aguantaba, y aguantaba, y aguantaba, y aguantaba, y aguantaba. Veía ya el final del túnel, pero aguantaba hasta salir y era... Y luego, respirar con normalidad, ¿verdad? Al pasar en el túnel sentías como el peso de toda la montaña encima, pero respirabas entrando y soltabas ese aliento al salir. Curiosamente, mis hijos hacen eso cuando viajamos. No sé si les enseñé, pero yo veo que ellos lo hacen. Y yo, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, también lo hago, porque se me ha quedado eso en mi mente. El Salmo de hoy, Salmo 8, es algo como ese túnel. Entramos en ella, aguantamos la respiración, consideramos la enormidad de la montaña encima y al salir del Salmo termina como empezó y soltamos el aire, ¿no? Pero espero que a diferencia de un viaje atravesando un túnel, saldremos de este Salmo más cambiados. Leamos el Salmo en su totalidad juntos y me seguís. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Podéis seguir en vuestra copia fiel de las Escrituras. Y dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeños, de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar.
oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Ahora, algunos salmos empiezan de una manera, tal vez con un corazón desconsolado, y termina el autor recordando quién es Dios y, por tanto, el final del salmo es muy distinto al principio. Echa un vistazo a algunos de los salmos anteriores que ya hemos visto en los años pasados. Son de lamento, de plegaria. Rescátame, oh Dios, sé mi refugio. ¿Habéis notado que este salmo es distinto? El Salmo 8. La emoción es de gozo, de exaltación, de celebración. Es el primero en los salmos de esta manera. Notad el versículo 1, la primera mitad, y el versículo 9, el último versículo. Es la entrada en el túnel y la salida del túnel. Y entonan la misma frase y encierran el contenido de esta alabanza escrito por David. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Esto es alabanza afirmando su soberanía centrado en su nombre. Ahora, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Bueno, en algunas versiones, como la mía, tal vez tenéis Señor en mayúsculas, ¿no? Y sabemos que eso es, en otras versiones ponen Jehová o Yahvé. Es el nombre personal revelado. Dios reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente, su nombre que significa que Él es el increado creador, el que es eterno, sin principio, sin fin. El autosuficiente, el que siempre fue, siempre será, es el yo soy. Ahora hay mucho más que podríamos decir acerca de eso, pero ese es su nombre personal. Ahora, el nombre de alguien es una de las cosas más apreciadas, dice un autor. Es una de las cosas más apreciadas de una persona. Es parte de tu identidad, es quién eres tú. Yo soy Jonathan David Templeton Taylor. Ese es mi nombre y me identifica de alguna manera. El no acordarse del nombre de alguien es un poco vergonzoso, ¿no? Es tal vez porque no le hemos dado la importancia o validez a esa persona. No voy a pedir que alcéis la mano, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos presentado a alguien? Hola, mi nombre es Jonathan y tu nombre es y fulano. Y empezamos a hablar y de repente te das cuenta, ni recuerdo su nombre. Me pasó eso ayer, si soy honesto a mí. Me pasa eso a menudo. No recordar el nombre de alguien es un poco vergonzoso. El olvidar su nombre, el nombre personal de Dios, es menosprecio de quién es Él. Él es el Dios que hace un pacto con su pueblo, que los rescata de la esclavitud para adoración a Él. Su nombre les recordaría su carácter y lo que hizo en beneficio de su pueblo. Es lo que le distingue de todos los otros dioses falsos a su alrededor. Luego tenemos un título en este salmo. Al principio dice, oh Señor, soberano nuestro. Algunas versiones dicen, oh Señor, Señor nuestro. Y está uno en mayúsculas, otro en minúsculas, ¿no? Se usa a menudo esta palabra, Señor en minúsculas, para hablar de la soberanía, del gobierno de una persona importante, tal vez un rey. Y él tiene autoridad sobre un dominio, un territorio. Él gobierna lo que le pertenece y por tanto es un señor, es soberano. Su nombre es imponente o majestuoso. Esta palabra describe barcos poderosos, como lo hace en Isaías 33, versículo 21. La idea es Dios es supremo en autoridad por toda la tierra. Ese es su dominio. Eso es lo que gobierna. Todo rincón.
Su autoridad es soberana y majestuosa y llena la tierra. Ocupa todo lugar remoto. No hay lugar que no sea suyo. Y esta breve frase que se repite al principio y al final es el marco de este salmo. Yo soy el Dios majestuoso, nombre único en toda la tierra, sin igual. Empieza con Dios, termina con Dios. Todo lo resto, bajo Dios soberano. Este es el orden divino establecido por Dios en su creación. Y por ello, David alaba. David se goza. David celebra en canción. Se hubiera cantado este salmo. David lo primero que hace aquí es, él alaba por su poder y protección. La segunda mitad del versículo 1, Dios ha puesto su gloria en los cielos. Él va del dominio de Dios en toda la tierra hacia arriba a los cielos. Habla de la gloria exaltada y visible de Dios manifestada a los suyos. Luego cambia de tercio, de gloria de Dios en toda la creación, ahora vuelta hacia abajo a los débiles y sumamente dependientes, contrastados ellos con los prepotentes, los poderosos, los débiles y dependientes, en el versículo 2, son los niños y los bebés de pecho. Un bebé depende de sus padres para todo. Probablemente tiene en mente no solo bebés de pecho, pero niños que son de la edad de Zaín, tal vez, 3 años, 4 años, dependen para que sus padres les acuesten, les den de comer, les limpien, les cambien, o sea, todo dependen. Son los débiles, los frágiles y necesitados. Ellos son los que alaban, dice aquí. En mi versión dice, hablan de tu fuerza. Otras versiones, fundaste la fortaleza. La idea es que ellos celebran en alabanza el poder de Dios que los defiende como una fortaleza y los defiende a causa de los adversarios. Así empieza el versículo 2, por causa de tus adversarios. Y ellos celebran el poder de Dios en defenderles. Y crea un contraste entre los prepotentes enemigos de Dios y esos niños. El débil versus el poderoso. Dependientes versus adversarios, rebeldes. El contraste continúa porque los débiles hablan, cantan, alaban con su voz de la defensa y el poder de Dios ante la amenaza de los enemigos que quedan silenciados, enmudecidos. Los bebés saben quién puede silenciar al vengativo, al rebelde, al que toma justicia en sus propias manos. El bebé busca justicia de Dios. Y yo no puedo. Tú tienes que hacer algo porque dependen, ¿no? Literalmente hace que lleguen a su fin en silencio. Se acabarán. Frena, calla, los hace desaparecer. Al fin y al cabo, la gloria de Dios es exaltado en lo débil. Lo curioso es que Dios usa los débiles rechazados para su gloria. Como que Dios exalta la debilidad por encima del prepotente enemigo. Y David vive como estos bebés reconociendo su lugar débil, frágil y necesitado, bajo el poder y protección de Dios, y lo alaba. David se goza en la fragilidad del humano. Versículos 3 al 4. Después de considerar lo débil de este mundo, él otra vez ahora mira hacia arriba. Él contempla la gloria de Dios en su creación. David está abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, constantemente cambiando de dirección. Así que aquí, vuelta hacia arriba, su obra creativa de sus dedos. Versículo 3.
Cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, las estrellas, la luna que allí fijaste. Sabemos que Dios no tiene dígitos, no tiene dedos, ¿no? Pero como un artista hábil, Él crea obras. Así Dios ha creado los cielos, la luna, las estrellas, como que está lanzando, ¿no? Bueno, voy a colgar uno aquí y otro por aquí. No sé si lo recordáis, pero había un famoso pintor en Estados Unidos, salía en la tele, conocido por su pelo frondoso, se llamaba Bob Ross, y le encantaba pintar escenas en la naturaleza y siempre hablando, ¿no? Y aquí un arbolito feliz y taca, 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 taca. Y ¡ay, me equivoqué! Bueno, coincidencias felices. Creo que Álvaro, tú y yo estábamos hablando de él la semana pasada. Era increíble, a mí me encantaba observarlo porque me hacía querer pintarlo, hacía parecer tan fácil. Y él, con una pincelada, salía algo impresionante. Con una espátula, raspando el lienzo, decía, ¡buah! ¿Cómo hizo esa montaña? Era impresionante el hombre. Por su habilidad, la obra de sus manos era digno de apreciar. Así Dios en la obra de su creación. Ahora, es evidente que David está mirando hacia arriba, como dijimos, puesto que considera la enormidad del universo. Las planetas, las estrellas, los planetas y las estrellas. Tal vez él está escribiendo esto dentro de su palacio, sentado, una ventana abierta y sin contaminación lumínica. Mira hacia afuera y ve la galaxia, su propia galaxia. Ve la enormidad de ello. Las estrellas, la luna, parecen estar tan cerca que los puede coger, están a su alcance. Puede observar la precisión de los movimientos de estos luminares, día tras día, mes tras mes, año tras año. Se mueven, pero sin variación. Son constantes, son estables. Son obras de sus dedos. Dios con poder ha colgado esas estrellas y planetas para su gloria. Y lo hace sin derramar ni una gota de sudor. Es este contemplar de los cuerpos celestiales que lleva a David a poner ahora los pies firmemente vuelta en el suelo, a considerar el sentido, la importancia de la humanidad. Esto crea otro contraste, va de arriba hacia abajo, de contemplación a introspección. Dice el versículo 4, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que le tomes en cuenta? Lo inmenso hace que veamos nuestro verdadero lugar, ¿no? Muchos años atrás, antes de David, otro hombre miró hacia arriba, las innumerables estrellas como David, y causó una confesión. Abraham creyó la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:5. Es esta expansión en el cielo que causa otra confesión, una confesión de su condición diminuta, pequeña. La humanidad se contrasta con las estrellas y planetas en que estamos solo un breve tiempo. 70, 80, 90. Decimos, si tenemos suerte, 95 años, ¿no? Somos frágiles, somos volátiles, inconstantes y muchas veces dejando poca marca en este mundo. La humanidad viene y va. Todo eso mientras que los cuerpos celestiales permanecen firmemente en sus ciclos, sin moverse, surcando los cielos.
El autor de Eclesiastés dice, generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol y se pone el sol. Nadie se acuerda de los hombres primeros porque, como nadie se acuerda de los últimos, no habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucederlos. David ha notado la brecha enorme entre la grandeza de su Creador, en su creación, y los seres humanos. Somos una mota de polvo, dice un autor, en una roca enorme, girando dentro de una galaxia, dentro de un universo. Nosotros, polvo, diminutos. Y por eso David hace dos preguntas paralelas. Es casi lo mismo, ¿verdad? En ello reconoce su insignificancia a comparación con Dios. Él dice humano, o algunas versiones, literalmente, hijo del hombre. Un término usado a menudo para referirse a seres humanos y crear un contraste con Dios. Literalmente es hijo Adán o hijo hombre, ¿no? Ahora, no es el título que leemos en Daniel capítulo 7, versículo 13, sobre alguien que tiene todo dominio. Esa es otra palabra en el lenguaje original. Ese es un título que luego se va a asignar a Jesús mismo, el que tiene toda autoridad. Bueno, en este contraste entre la grandeza y la fuerza de Dios con la pequeñez de la humanidad, ha sido a propósito, adrede, para encaminar el mensaje céntrico de este salmo. Se trata más. El Salmo no tiene tanto que ver con el poder divino y la pequeñez del ser humano. Al principio parece eso. Se trata más sobre la divina gracia de Dios, divina gracia, en la atribución de autoridad y responsabilidad a la humanidad. Ese es lo más enfático de este Salmo. A pesar de ser lo que somos y Él lo que es, Dios nos toma en cuenta. Dios tiene un propósito y un regalo para nuestras vidas. En su reino, el ciudadano más pequeño y en el lugar más apartado, más remoto, sigue siendo de importancia para Él. Porque Él les ha mostrado divina gracia. Considera por un segundo, dice ahí, Dios piensa en ellos. Pensar o recordar es como un padre recordando a su hijo en una ciudad lejana, en la universidad, y piensa en él. ¿Cómo estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué tal sus notas? ¿No? Y la otra palabra dice buscar algo para cuidar, como que Dios nos trae a su mente como criaturas humanas y eso provoca un deseo por nosotros que le motiva a buscarnos y a cuidarnos. Esto es un cuidado divino que merece ser gozado. Por más diminutos, frágiles, dependientes, débiles que somos, Dios nos ha tomado en cuenta. ¿Quiénes somos para eso? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Para que nos tome en cuenta? ¿Para que piense en nosotros de esta manera? La respuesta es nada. Por eso es divina gracia que nos considere y nos dé algo. Ahora, ¿cuál es ese algo? ¿Cuál es ese regalo divino para nuestras vidas? Y eso es lo que David celebra en los siguientes versículos 5 al 8. David celebra la divina responsabilidad en autoridad. Está claro que David tiene en mente los inicios de la humanidad en la creación. Vuelvo a leer estos versículos. Dice, pues lo hiciste menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra y lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio.
todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales, todo el campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Parece en parte que estamos leyendo una sección del relato en Génesis capítulo 1. Vemos cómo Dios pone al ser humano como la culminación de su creación en Génesis 1. Son creados a su imagen y su semejanza. Ellos, los primeros seres humanos, tienen una relación especial, distintiva con su Creador. Humanos que pueden ser tan insignificantes, tan frágiles, tan débiles, son dotados por Dios en la creación con valor. Ellos deben expandir el dominio de Dios al cultivar y cuidar el resto de la creación. Por eso empieza David diciendo, lo hiciste, evocando a nuestras memorias la creación. David usa tres términos para hablar sobre un aspecto de esta semejanza que tiene la humanidad con Dios. Tal vez ya lo habéis notado, pero corona, dominio y sometiste son palabras para reyes, puesto que ellos usan coronas. Por lo menos yo no uso una corona, no soy rey, pero reyes usan coronas. Tienen dominio y someten a otros a su dominio, los gobiernan. Así que Dios ha dado autoridad a la humanidad para reflejar la autoridad, su autoridad, responsablemente. Ahora, es verdad que el hombre tiene mucho en común con otros animales. Tenemos mucho en común con otras criaturas, otras bestias del campo. Biológicamente somos similares, respiramos como otros animales, comemos cosas similares que otros animales y hay más. Nuestros cuerpos se asemejan de varias maneras, mostrando que tenemos un creador en común. Pero al ser humano les da más y mejor. Se le da el regalo de la imagen de Dios, visto en parte por su responsabilidad y autoridad. Ahora, hay mucho más que podríamos hablar sobre esta imagen y semejanza. Podríamos hablar sobre los atributos comunicables, los que tiene Dios y nosotros de alguna manera también podríamos hablar mucho más sobre ello. Pero basta en decir que incluye esta responsabilidad y autoridad. Y es a este aspecto de la imagen en la creación que David considera. Él dice, os has hecho un poco menos que un Dios, en mi versión. Otras versiones dicen seres celestiales, ángeles. La palabra en hebreo tal vez te suene, es Elohim. Habéis escuchado probablemente esa palabra. Dependiendo del contexto, puede referirse a ángeles, seres celestiales, o Dios. El autor de Hebreos en el Nuevo Testamento nos ayuda al usar ese mismo término en griego, pero utiliza ángeles. Citando en Hebreos capítulo 2, versículo 7, y él citando este pasaje. Hay un debate, si es Dios, si es ángeles, da igual, podemos ser hermanos y no estar de acuerdo. El punto es el mismo, somos menos que Dios, no somos Dios, para nada. Le reflejamos, tenemos su imagen, la semejanza de Dios. El hombre ha sido puesto por Dios en una posición de honor, siendo creado solo un poco menos elevado que seres que ocupan la esfera celestial. Ahora, David escribe este salmo a su pueblo, disfrutando de la tierra prometida. Es donde están, han entrado en esta tierra prometida que fluye de leche y miel, que parece como si fuese el huerto, la nueva creación. Y David está dominando sobre sus enemigos por doquier, ganando batalla aquí, ganando batalla por allá. Es verdad que hay altos y bajos en la vida de David, pero él conquista. Y está expandiendo su reinado. Y es un medio
Y eso en medio de esto que contempla la imagen de Dios. David contempla la semejanza que tiene. Él entiende su responsabilidad en su contexto. Por eso dice, lo coronaste de gloria y honor, versículo 5. La humanidad no tiene valor por sí mismo, sino es un valor dado por Dios. Y esto es igual que ser coronado con gloria y honor. Ojo, notar que las mismas características que adornan a Dios mismo, adornan al ser humano, creado a su imagen. Y ellos le exponen a la creación su autoridad. Somos como un letrero, una publicidad andante. ¿Habéis visto esos que llevan, no sé cómo se llaman, unos letreros y andan por la calle? Somos nosotros como ellos, haciendo publicidad de Dios a su creación, de su carácter. Portamos su nombre reflejando su carácter a la creación. Versículo 6, lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Dios les ha dado responsabilidad sobre la tierra. La humanidad está posicionado entre Dios y la creación. La palabra entronizar es de tener dominio, gobernar sobre algo. Esta autoridad es dado por Dios y limitado por Dios. Y la humanidad rinde cuentas a Dios siendo bajo su dominio. Son de la creación, pero son más que la creación. Tienen el deber de cultivar y cuidar la creación de Dios por autoridad divina. El divino regalo de Dios es de autoridad y responsabilidad. Todo bajo sus pies. Dice el versículo 6, la última parte. Es un acto que para nosotros nos suena un poco raro, pero en el antiguo Medio Oriente era un acto simbólico para reflejar el poder, la fuerza de un rey que ha ganado, ha vencido y pone su pie encima del cuello. Tú has perdido, yo he ganado. Yo tengo dominio. Ellos le reflejan con al ejercer dominio. Y es una responsabilidad importante. Siglos 7 y 8, David claramente está pensando en Génesis 1. Nos transporta ahí con un lenguaje similar, nos ayuda a ver el dominio que el ser humano disfruta. Ojo, que el dominio no es para abusar o torturar, sino para criar, cultivar, cuidar la creación. Ser buenos mayordomos de lo que Dios le ha dado. Eso es verdadero dominio. Y así reflejan la imagen de Dios. En 1979, un granjero sirio estaba arando su campo cuando de repente, en medio del campo, descubrió una pequeña estatua. Era de un antiguo gobernador asirio llamado Adad-Isi. Y tenía en la estatua una inscripción, decía ahí, la imagen o semejanza del rey. En la antigüedad, estatuas del rey eran puestos en todo el dominio del rey para proveer una representación visible para su pueblo, aunque el rey viva lejos e invisible a ellos. De esta manera, hacía visible a ese rey invisible, viviendo en otro lugar. Su imagen en estas estatuas marcaba todo el lugar donde él gobernaba. Ese es su dominio. Así era el diseño de Dios en su creación. Su dominio es visto por sus imágenes andantes que le representan a la creación. Adán y Eva, los primeros virreyes de la creación. Dios siendo el Rey Supremo. Ellos, autoridad, porque Él es autor. Autoridad del autor. Y Él delega su autoridad a ellos. Pero sabemos qué sucedió.
Los primeros dos seres humanos escogieron escuchar la voz de la serpiente y no la de Dios. La imagen en ellos, con todos sus aspectos, fue distorsionada. La responsabilidad y autoridad se había fracturado. Autoridad se convierte en abuso de autoridad. Dominio se convierte en crueldad. El ser humano no quiere vivir bajo el gobierno de Dios y por tanto la imagen ha sido distorsionada de más maneras que nos podemos imaginar. En el caso de Israel, Dios hace quedar claro que cada uno de ellos era una imagen. Teniendo la ley, podían reflejar los 10 mandamientos, el decálogo, podían reflejar el carácter de Dios en la ley a otros. Por eso la prohibición de estatuas, ídolos, en Éxodo capítulo 20. No hacían falta estatuas si ellos portarían el nombre de Dios a las naciones, siendo imágenes de Dios, ellos mismos. Son un sacerdocio real, al igual que Adán y Eva eran virreyes. Pero ellos, como Adán y Eva, rechazan las promesas de Dios y no son una fiel imagen, semejanza de Dios. Dios promete enviar su verdadera imagen. Mejor que la ley, Dios manda la fiel imagen, la representación exacta. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses 1:15. Jesús, el verdadero Israel, hizo lo que Israel no pudo hacer. Vivir en obediencia a Dios, en conformidad perfecta a la ley, con el carácter de Dios. Y el autor de Hebreos cita este mismo pasaje para hablar de Jesús, al hablar de la llegada de Jesús. Él vino un poco menos que los ángeles. Y es Jesús quien tuvo dominio sobre el pecado. El caos del pecado no pudo con Él. Él resiste la tentación. Y con su muerte y resurrección, que acabamos de celebrar hace 3 semanas, terminando el Evangelio de Marcos, es lo que ahora habilita que la imagen de Dios sea progresivamente restaurado en los suyos. Lo fracturado puede volver, ser restaurado a la fiel y perfecta imagen, Jesús. ¿Cómo se ve esa imagen en Jesús? Bueno, él tuvo dominio propio. Él no cedió a la tentación. Él fue paciente con los que eran impacientes. Él mostró amor a sus enemigos. Él no respondió con crueldad a los insultos. Él no fue abusivo en su uso de las Escrituras y muchísimo más. Esto es el deber de la Iglesia, el pueblo de Dios, representar juntos representamos y hacemos conocido a la creación cómo es Dios. Por eso, Mateo 28, la gran comisión en la autoridad de Jesús. Él envía a los suyos a proclamar este mensaje, a celebrar al mundo la generosidad de Dios, porque Él refléjalo al mundo por doquier. Y así su autoridad será extendido al resto de la creación. En cierta manera, la responsabilidad de autoridad o dominio es evangelístico. Porque por medio de los que confiesan a Jesús como su Rey y Salvador, Dios es reflejado y por tanto es conocido. Menudo privilegio. Y a esto nos lleva este salmo. El pueblo de Dios celebra su lugar de privilegio en la creación y Dios es conocido. Por eso termina como empezó. Oh Señor nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Su nombre es portado por su pueblo, teniendo la imagen de Dios progresivamente restaurado al ejercer su dominio en la tierra. Y David lo celebra. El pueblo de Dios celebra
su lugar de privilegio en la creación, y Dios es conocido. Pero seamos honestos. Esta autoridad que reflejamos en la creación de Dios es complicado, es difícil. El caos del pecado abunda por doquier, a todo nuestro alrededor, y por ello es difícil. Todo seguidor de Jesús tiene la imagen de Dios progresivamente siendo restaurado. No importa si tienes 6, 16 o 66 años. Si nos encontramos en Jesús por fe, gracias a su obra, entonces portas tú el nombre de Dios. Por ello debemos recordar algunas cosas algunas verdades en relación al dominio, autoridad de su imagen. Primero, tu autoridad es limitada. Cualquier autoridad ejercida por humanos es limitada, no es absoluta, completa. En otras palabras, no tienes toda autoridad como padre o madre sobre tus hijos. No puedes hacer lo que quieras con tus hijos. Solo Dios tiene eso. Si eres una madre, tu autoridad llega a cierto punto. Si eres un pastor, tu autoridad es limitado. Si eres una niña en el colegio y te toca ser la encargada ese día en el colegio, igual es limitado, tiene tope. Mala autoridad se sale de esos límites. Coaccionan cuando deben aconsejar, manipula cuando debe disciplinar, abusa cuando debe ayudar. Solo Dios tiene autoridad absoluta. Cuando vivimos dentro de esos buenos límites, produce seguridad en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros empleados. Crea seguridad cuando ejercemos esa autoridad dentro de los límites. Segundo, tu autoridad es derivada. Viene directamente de Dios. Así empieza este salmo y así termina. Dios siendo soberano. Él da. Él es generoso y seguro en su autoridad y lo otorga. Tú no te lo has ganado. Dios te lo ha dado. Por eso Jesús le dice a Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Su autoridad es por permiso, en otras palabras. Niños, ¿cómo estás valorando la autoridad que Dios te ha dado en tus padres? ¿Lo rechazas? ¿Lo desafías? ¿Empujas contra esa autoridad? ¿No crees que cuando le faltas el respeto o cuando desobedeces es rebelión contra Dios antes de que sea rebelión contra tus padres? Porque Él les hizo tus padres. Esposas, ¿quitas de alguna manera la autoridad de tu marido? No te corresponde eso. Maridos, seamos hombres responsables tomando decisiones para el bienestar espiritual de nuestras familias. 3. Tu autoridad es para cultivar y cuidar. Esto lo vemos claramente en el huerto de Edén. Esas son las palabras que se utilizan. Buena autoridad causa cultivar y cuidar. Padres, buena autoridad cuida y cultiva. Lo contrario, mala autoridad destruye, abusa, marchita los ánimos. Dios, siendo el ejemplo supremo de absoluta autoridad, nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace florecer, nos hace más en conformidad a la imagen suya. Y nos motiva, nos anima a vivir de esa manera, como Jesús vivió. Y lo habilita por medio de su Espíritu. Mala autoridad
despilfarra lo que Dios te ha dado. Joven, ¿sabes dónde se te va tu tiempo? ¿Sabes dónde se te va tu dinero? Si no lo sabes, entonces es posible que no estás teniendo un buen dominio. No estás cuidando y cultivando con responsabilidad lo que Dios te ha dado. Cuarto, tu autoridad es responsabilidad. Rendiremos cuentas a Dios por la forma en que ejercemos esta autoridad. ¿Cómo lo usas en tu matrimonio, maridos? ¿Es para autogratificación? ¿Lo usas como un bully espiritual, usando pasajes de la Biblia para que alguien haga lo que tú quieres? Hazme caso, porque la Biblia lo dice. ¿Eres un jefe, un supervisor o con un puesto como encargado? ¿Cómo tratas a tus inferiores? Recuerda que aunque tengas a alguien por debajo de ti, tú estás debajo de Dios. Hay alguien por encima tuyo. Quinto, tu autoridad va con responsabilidad. Estos dos van de la mano. Autoridad sin responsabilidad es ser un dictador. Haz lo que te digo. Y no rindo cuentas a nadie. Responsabilidad sin autoridad es ser un esclavo. ¿Cuándo sueles utilizar autoridad que Dios te ha dado de mala manera? ¿Cuándo te sales de los límites? Cuando me creo más de lo que soy. Es cuando actúo como un dictador, un bully en el colegio, un padre impaciente, un pastor orgulloso, creyente machacador, jefe prepotente, una madre impulsiva. Nos hemos creído más de lo que somos. Por último, tu autoridad es un privilegio. Es el honor que Dios nos ha dado para reflejarle a otros. La forma en que ejerces la autoridad va a reflejar la forma en que contemplas, que consideras, que ves a Dios. Si eres abusivo verbalmente o emocionalmente con tus hijos, miembros, otros compañeros, así crees que es Dios y así le reflejas. Si vemos esto en nosotros, debemos arrepentirnos y vivir conforme a cómo es Dios. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus representantes. Somos portadores de Dios mismo, de su nombre. Este privilegio lo reconocemos, sí. También que aún no somos lo que sí seremos. Aún no lo somos, pero lo seremos. Celebramos lo que Dios está haciendo en nosotros, poco a poco, progresivamente. Es lento, pero Dios está obrando. En conclusión, el pueblo de Dios celebra su lugar de privilegio en la creación y Dios es conocido. Oremos.